Sabes, si tú ves algo de la forma equivocada, puedes meterte en muchos problemas, ¿cierto? Tú sabes que es así. Si ves algo de la forma equivocada, puedes meterte en muchos problemas. Te daré un ejemplo. Mi esposa y yo nos acabamos de mudar con nuestro pequeño hijo, que tiene 1 año y medio, y mi esposa tiene 8 meses y medio de embarazo, y nos acabamos de mudar a Los Ángeles de Virginia. Acabamos de mudarnos de la costa este a la costa oeste. Y es algo muy drástico. Debes saber que si tienes hijos y te estás mudando con un niño de 18 meses a lo largo del país, mi esposa está a punto de dar a luz a una pequeña niña. Yo soy un papá que no tiene la mínima idea de cómo va a funcionar todo. Me estoy volviendo loco. ¿Sabes? Todo toma más tiempo del que debería, ¿sabes? Salimos hace 2 días de Los Ángeles para poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y todo esto ha sido maravilloso, ha sido sorprendente, ha sido increíble, ha sido emocionante y no podría estar más alegre, pero ha sido un poco loco últimamente. Y con todo eso nos mudamos a una de las ciudades más grandes en todo el mundo, Los Ángeles. Y yo estaba en una de las universidades cristianas más grandes, la Universidad de Liberty de Virginia, con más de 100,000 estudiantes, un lugar maravilloso. Estuve ahí durante 12 años. Pero es un pequeño pueblo, con unas 70,000 personas. Y en Los Ángeles hay 70,000 personas en mi vecindario. Yo creo que hay unos 3 billones de personas en un radio de 30 kilómetros. Y si ves las cosas de la forma equivocada, te metes en problemas. Por ejemplo, le pregunté a algunas personas cuánto tiempo me tomaría llegar a algunos lugares en Los Ángeles. Y un hombre me dijo, sabes, puedes llegar a cualquier lugar en 20 minutos en Los Ángeles. Él era un mentiroso. Esa es una mentira muy mala. Esa es una de esas mentiras que no se dicen en el infierno. Porque esa mentira hace que llames a tu esposa cuando estás dejando la oficina diciendo, llegaré a casa en 20 minutos. Pero no llegas a casa sino hasta el siguiente día. Y estamos aprendiendo todas estas cosas porque nosotros somos de la costa este y ustedes son de la costa oeste. Y ustedes son geniales, pero piensen que nosotros somos raros y también nosotros pensamos que ustedes son raros, ¿está bien? Y todo es completamente diferente, como el estacionamiento. Ay, el estacionamiento. No debería ser tan difícil, ¿saben? Esto es California. Ustedes son la gente más inteligente en el planeta. Ustedes inventan todo lo que los demás utilizan. Pero todavía no han resuelto el asunto del estacionamiento, ¿está bien? Y quisiera darles un pequeño ejemplo. Estoy un poco amargado por esto. El otro día fui a desayunar con un amigo mío en Venice, California, lo cual no estoy seguro si Venice y Venice Beach son la misma cosa. Todos lucen igual de raros, así que pienso que es lo mismo. Fui a este pequeño café en la calle llamada Abbot Kinney, que al parecer es un lugar bastante famoso, ¿está bien? Es una calle muy famosa y yo estaba llegando tarde. Yo no sabía dónde parquear y habían unas máquinas. Algunas solo aceptan monedas y estamos en el siglo XXI y ahora ya nadie usa monedas. Y yo no sabía qué hacer, y observé que debajo del restaurante donde íbamos a desayunar había un estacionamiento. Y eso era lo mejor que me podía ocurrir. Estas personas tan amables construyeron un estacionamiento para el restaurante. Me encanta. Creo que ahora vendré todos los días. Así que entré en el estacionamiento, estacioné mi auto y luego me fui a desayunar. Y luego regresé al estacionamiento y para mi sorpresa, descubrí que este no era el estacionamiento del negocio. Este era un estacionamiento residencial, ¿está bien? Estoy estacionado en la casa de alguien, ¿está bien? Debajo del restaurante. Y el problema es que la compuerta está cerrada, ¿está bien? Entonces, si ves las cosas de la forma incorrecta, te metes en problemas, ¿cierto? Yo pensé que si la puerta estaba abierta, no había problema. No se me ocurrió que tal vez iba detrás de alguien que había abierto la puerta antes de mí y no tenía ninguna posibilidad de salir de este estacionamiento. Estaba atrapado y yo soy una persona bastante inteligente, ¿cierto? Soy una persona educada. ¿Cómo me metí en esta situación? Y yo no sabía qué hacer. Y Abbot Kinney, hasta donde he escuchado, es la calle más genial del planeta. Lo cual básicamente significa que vas allí para ser juzgado. ¿Está bien? A eso se refiere. Esa es la parte divertida. Y ahí estaba yo en la calle más genial del planeta, tienda tras tienda, viendo si alguien podía ayudarme a salir de este estacionamiento. Y gracias a Dios encontré a una señora muy agradable que me ayudó a salir de este estacionamiento, pero me está tomando como 5 días para volver en el espíritu luego de esa experiencia, para predicarles ahora. Pero para llegar al punto, cuando ves las cosas de la manera incorrecta te metes en problemas, ¿cierto? ¿Lo entendieron, no? Por ejemplo, si ves a Dios, de cierta manera te puedes meter en problemas. De hecho, todos nosotros tenemos la tendencia de ver a Dios de una de estas formas. Por ejemplo, si ves a Dios como un abuelo benevolente, como un abuelo muy bonachón,
Pensarás que puedes salirte con la tuya, porque sabes que es verdad. Puedes ir a donde tu abuelo, puedes pisarle el dedo del pie, puedes meterle fuego a su gato y rayar su automóvil. Y luego puedes volver donde tu abuelo y él te dará un abrazo, pero le dará una factura a tu papá. ¿Está bien? Si ves a Dios como un abuelo benevolente, pensarás que puedes salirte con la tuya. Lo ves así. En cambio, si ves a Dios como un Dios autoritario, muchas personas lo ven así de donde yo soy en el sur de los Estados Unidos, y piensas que Dios te está esperando al otro lado de la vida con un gran martillo para golpearte en la cabeza. Él disfruta haciendo esto cuando cometes errores. Este es Dios con toda su autoridad y con toda su gloria, listo para ejecutar la justicia. Y tú puedes respetar a Dios si lo ves de esa forma, pero no quieres pasar mucho tiempo con Él, ¿cierto? Y si ves a Dios como tu abuelo, tal vez quieras pasar mucho tiempo con él, pero tal vez no vas a respetarlo tanto al momento de ajustar cuentas como si lo vieras como un Dios autoritario, a cual respetarías, pero no quisieras pasar mucho tiempo con él. Y otras personas ven a Dios solamente como un rey y piensan que tienen solamente una relación de amo y sirviente. Y algunas personas piensan en Dios como su compadre, su amigo, alguien con quien pueden pasar un buen momento y pasarla bien. Y lo cierto es que todas esas cosas son verdad. Pero todas son verdad al mismo tiempo, porque Dios es maravilloso en toda su complejidad. Pero si ves a Dios solamente de una de esas maneras y lo ves de la manera equivocada, vivirás tu vida de la forma equivocada. Pero si ves a Dios en su complejidad, todos los días verás una nueva página en el libro de Dios y descubrirás que Dios es un juez justo. Pero Él también está lleno de gracia y misericordia. Y Dios es un rey maravilloso, pero la Biblia dice que Él nos ha llamado sus amigos. Todo esto es verdad, es increíble. Así de maravilloso y complejo es Dios. Como este maravilloso momento que seguramente ya has escuchado la historia antes. Moisés estaba en el desierto, ¿cierto? Él había echado a perder su vida. Él de verdad había echado a perder su vida. Moisés era como el hijo adoptivo de Faraón, que era la mejor familia de la que podías formar parte en ese momento. Tenía mucha riqueza, todo lo que quería. Él podía solo chasquear los dedos y obtener todo lo que quisiera. Él tenía paz en tiempos de conflicto, en tiempos de guerra. Él era el hijo del rey y lo echó a perder todo. Él mató a alguien, fue desterrado en el desierto, no tenía esperanza, pero Dios estaba detrás de él. Se le presentó en una zarza que ardía, en una zarza en llamas. ¿Conoces la historia? Y Moisés se acercó a esta zarza ardiente, estaba hablando con esta zarza y le dice, sí Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios le dice, yo soy, lo cual parece una respuesta inusual. Sabes, si tú me preguntaras, ¿cuál es tu nombre? Yo diría Johnny, no, yo soy. Pero es una respuesta maravillosa porque Dios está... si Dios le hubiera dicho su nombre a Moisés, toda la historia no hubiera sido tiempo suficiente para que Dios le explicara quién es Él. Porque Dios es todo lo bueno, Él es todo lo maravilloso. Dios es todo lo que puedes necesitar de una forma sobrenatural. Y así de increíble es Dios. Y Él es así de maravilloso. Y estaba haciendo una declaración a Moisés y le dijo, Moisés, tú no tienes tiempo y yo no tengo tiempo. La historia no tiene tiempo para explicarte quién soy yo. Solo digamos que yo soy y lo que sea que necesites simplemente llena el espacio. Y por cierto, eso es suficiente sermón para algunos de ustedes aquí. Necesitas un Dios para algo imposible en tu vida el día de hoy y simplemente vine a decirte, y tengo unos 5,000 o 10,000 años respaldándome acerca de esto, y Él no solo es digno de confianza en su fiabilidad, Él es lo que tú necesitas ahora, Él sigue siendo yo soy. Y yo creo que eso es maravilloso, ¿no lo crees? Dios es no solo lo que necesitas, Él es mucho más de lo que necesitas. Él es maravilloso, Él es increíble, y Él lo sigue siendo. Y Él sigue persiguiendo a las personas, al igual que lo hizo con Moisés en el desierto. Ese es Dios. Y verás, la cuestión es que yo no tengo tiempo para explicarte esto. E incluso Rick Warren, quien yo creo que es el mejor predicador del mundo, no tiene tiempo para decirte quién es Dios. Todos estaríamos muertos antes de llegar al final del primer capítulo. Así que no voy a hablar de eso el día de hoy. Voy a hablar acerca de algo diferente. Quiero hablar de lo que Dios piensa acerca de ti. Porque a pesar de que es difícil entender quién es Dios, no es difícil entender lo que Él piensa acerca de ti. Y de hecho, solamente tengo un punto en mi sermón y tengo un par de ilustraciones. Y este es el punto, es algo que recordarás si prestas atención. Y el punto es, y es verdad y puedo probártelo, el punto es que Dios cree en ti más de lo que piensas y el plan de Dios para ti es más grande de lo que crees. Está ahí en tus notas. Dios cree en ti más de lo que piensas y el plan de Dios para ti es más grande de lo que crees. ¿Por qué no dices eso conmigo? Dios cree en ti más de lo que piensas y el plan de Dios para ti
es más grande de lo que crees. Ahora, cada historia en la Biblia, cada persona en la Biblia tiene esa historia. Cada persona en esta habitación que ha sido cristiano por algún periodo de tiempo refleja esa historia. Pero permíteme darte un par de ejemplos bíblicos para probar este punto. Que Dios cree en ti más de lo que piensas, que el plan de Dios para ti es más grande de lo que crees. Y voy a elegir a estos dos individuos por dos razones. Y el primer punto es que ellos son muy conocidos. Si sabes algo acerca del cristianismo, seguramente habrás escuchado de Pedro y de Pablo. Esa es la primera razón. La segunda razón es que ellos eran las personas menos probables para hacer lo que hicieron. Nadie en esta habitación, voy a contarte el final del sermón. Nadie, por favor no se vayan, ¿ok? Nadie en esta habitación tiene una mejor excusa que Pedro o Pablo para pensar que Dios no tiene un plan para ellos o que Dios no cree en ellos. Empecemos con Pedro. Pedro era un fracaso. Ahora, yo sé que ustedes no creen que Pedro era un fracaso, pero Pedro fracasó a lo grande. Verán, la Biblia está llena de personas reales, ¿está bien? Y Dios no escogió a un montón de superhumanos para estar en su equipo. Él escogió a personas regulares con potencial, pero también con problemas. Y si dividimos la vida de Pedro en algunas escenas, y si dividimos toda su vida en 4 escenas, lo primero que vas a observar es que cuando Dios llamó a Pedro conociendo su potencial y sus problemas. Ahora, si he sido lo suficientemente afortunado para pasar algo de tiempo en la iglesia, pero también desafortunadamente demasiado familiarizado con estos personajes, porque te acostumbras demasiado a escuchar sobre ellos y ves solamente sus triunfos y no sus fracasos. Verás, la Biblia está llena de personas reales, con grandes retos al igual que tú, con grandes debilidades al igual que yo. Eran iguales a ti y a mí. Y Jesús, por cierto, cuando escogió a sus apóstoles, no se había envuelto con ellos por accidente. Él los escogió. Y si Jesús estaba escogiendo a su equipo para cambiar el mundo, para nuestros estándares, Él no hubiera escogido a estas personas. No había un solo rabí, un solo maestro entre sus discípulos. Era un montón de gente de clase trabajadora, un recolector de impuestos a quien todos odiaban. Esto todavía sucede. Era todo un grupo de personas sin probabilidades para poder cambiar el mundo. Y por cierto, Pedro era el menos improbable de ellos. Por cierto, Pedro era alguien con quien debes tomarte el tiempo para entender su personalidad cuando ves las escrituras. Y una cosa que he descubierto acerca de Pedro es que era una persona a quien solamente su mamá podía quererlo. Pedro es el tipo de persona que habla antes de pensar, actúa antes de razonar. Es el tipo de personas que todos en la habitación saben que no tienen que decir nada en ese momento, y aún así Pedro tiene muchas cosas para decir en ese momento. Pedro es un hombre con una personalidad muy fuerte que se convierte en el líder de los discípulos. Él es alguien con demasiada confianza, es mucho más que un poco arrogante. Cada vez que aparece en la escena, él está a cargo de la situación, ya sea que le dieron esa responsabilidad o que él la haya tomado por su cuenta. Esa es su personalidad. Escena 1. Dios llama a Pedro. Veamos lo que nos dice la Biblia. Jesús caminaba junto al lago de Galilea y vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Detengámonos ahí por un momento. Andrés, el hermano menor de Pedro, era también un discípulo. ¿Puedes imaginar ser el hermano menor de Pedro? Imaginen la dinámica de esto. Verán, estas eran personas reales y esto es algo muy interesante, pero este es un mensaje para otra ocasión. Estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, oigan amigos, obviamente esto no está en el texto, pero dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y esto es algo interesante, porque si pasas algo de tiempo leyendo la Biblia, esa es una frase común. Los haré pescadores de hombres es una analogía que usa Jesús para predicar el Evangelio. Pero decir esto es algo muy extraño. Oye, pescador, vamos a enganchar personas. Vamos a pescar personas. Digo, debes estar algo loco para seguir ese llamado en primer lugar, ¿cierto? Pero no solamente eso, esta era la vida de Pedro, ese era su negocio. Esto es como si Jesús se te apareciera y todo va bien en tu compañía y Él te dice, ¿por qué no lo dejas todo? Y vienes al desierto conmigo a predicar. Y ni siquiera eres predicador, eres un pescador. Por cierto, en esta época, Él probablemente era un pescador porque no tenía probabilidades como predicador. Porque el sueño de cada madre judía era que su hijo fuera un maestro de la ley, ¿cierto? Así que algunas personas estaban en las grandes ligas y habían llegado allí, y todos los demás hicieron otras cosas.
Y Pedro tal vez era un pescador, porque su padre fue un pescador y solo continuaba el negocio familiar. Así que Jesús se le presenta en la costa y le dice, oye Pedro, ¿por qué no vienes a pescar personas conmigo? Y Pedro lo dejó todo. Él lo deja todo y sigue a Jesús. Y en otro recuento bíblico es mucho más interesante. Dice que Jesús estaba en la orilla y ellos estaban pescando. Y él les habló a los pescadores. Y Pedro ya estaba desanimado y le dice, tira la red. Y Pedro dice, no hemos pescado nada. Y le dice, tírala del otro lado. La tiró al otro lado del bote y miles de peces vinieron a la red. Es un milagro. Él le dijo, sígueme, y él lo siguió. Esa es la escena 1. Todo está bien. Pedro tiene toda la fe en el mundo. Deja su negocio de pesca. Él viene y se une a Jesús en esta gran aventura. Y él está en la cima del mundo. Esta es la escena 2. En la escena 1, Pedro es llamado. Y en la escena 2, Pedro es arrogante. ¿Está bien? No tengo tiempo para contarte toda la vida de Pedro, así que vamos a resumirlo. Esto es cuando Pedro fue llamado. Y 3 años más adelante es la escena 2. ¿Está bien? 3 años más tarde. La Biblia nos dice en este pasaje que cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, Él le pidió a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, llegaremos a eso en un momento. Pero déjame hablarte un momento sobre Cesarea de Filipo. ¿Está bien? Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, una ciudad famosa en la época de Jesús. Es una ciudad muy lejana. ¿Está bien? Si ves las noticias ahora mismo, cuando ves los mapas del Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo con los israelíes y los palestinos y los sirios y todo lo que está pasando con los iraquíes, es un tiempo muy difícil en el mundo ahora mismo. Bien, hay un lugar entre Israel, la Israel moderna y la Siria moderna llamado los Altos del Golán. ¿Está bien? Es una llanura que divide esos dos países y sobre los Altos del Golán había una ciudad llamada Cesarea de Filipo, una ciudad muy famosa, y es por esto que era famosa. Era famosa por muchas cosas, pero principalmente por una cosa, y eso es que había un templo en Cesarea de Filipo para un famoso dios pagano. El nombre del dios era Pan, P-A-N. Ese era el nombre del dios, se llamaba Pan. Y construyeron un templo para Pan enfrente de una roca, y lo construyeron frente a la roca porque el río Jordán, el famoso río Jordán en el cual Jesús fue bautizado, aún fluía en esa parte del mundo. El río Jordán emergía por debajo de la tierra, a través de esta cueva en la montaña, y luego recorría todo su camino por Israel. Y en ese momento, el río Jordán era básicamente nieve derretida del monte Hermón, que pasa por debajo de la tierra, y luego emerge de debajo de la tierra en este punto. Y en esa época salía de la cueva, así que construyeron un templo alrededor de la cueva al dios Pan. Ahora, habían algunos dioses diferentes en la sociedad pagana hace 2000 años. Algunos dioses eran dioses pequeñitos que le dabas a tus hijos para que jugaran con ellos. Y algunos de los dioses no te les podías acercar porque eran espantosos. Pan era uno de estos. Nadie se le podía acercar. La gente adoraba a Pan por razones particulares. Una de las razones por las que adoraban a Pan es porque ellos creían que si no podías tener un hijo, Pan tenía la habilidad especial para poder darte un hijo. Así que la gente viajaba kilómetros y kilómetros durante días y días con el pavor de subir a esta montaña, al templo de este dios al que le tenían miedo, para hacer un sacrificio, para ver si de repente Pan tenía misericordia de ellos para permitirles tener un hijo. Así que ellos iban allí y hacían un sacrificio de animales y tiraban el sacrificio donde emergía el río Jordán, en la montaña donde había sido construido el templo. Y si el sacrificio era aceptado por Pan, se desvanecía en el río. Y se creía que si el sacrificio era rechazado por Pan, este sacaba el sacrificio del río. Y si tu sacrificio no era aceptado por Pan, tenías que regresar viajando días, horas y kilómetros en desesperación todo el camino hacia tu casa. Y el momento entre lanzar el sacrificio en el templo y esperar para ver si Pan había recibido tu sacrificio, esa experiencia es lo que algunos lingüistas creen es la fuente de la palabra pánico, P-A-N, pánico, pánico, de esperar para ver si el dios pagano Pan aceptó tu sacrificio. Ese era el momento más aterrador y el lugar más aterrador. Y Jesús lleva a sus discípulos hasta Cesarea de Filipo a la sombra de este dios pagano. Y esto es lo maravilloso.
En la cultura popular en esa época, ese agujero de donde salía el río, donde se lanzaba el sacrificio hacia Pan, era conocido como la puerta del infierno. Ahora escuchen lo que dice Jesús. Verso 13. Puedes verlo en la pantalla. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, donde estaba Pan, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, y quiero hacer una pausa aquí, y luego veremos lo que dijo. Nuevamente, son personas reales en una situación real, y Jesús estaba ciertamente bajo la sombra de Pan, ¿cierto? Porque no estaba en una gran ciudad y estaba en la montaña. Él estaba allí con sus discípulos y él hace un cuestionario bíblico, ¿cierto? ¿Alguna vez has estado en la escuela bíblica? Él hace un cuestionario bíblico con sus discípulos y dice, oigan amigos, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de mí en las calles? Esa es la pregunta. En nuestro vocabulario moderno. ¿Qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? La gente no podía sacarse a Jesús de la cabeza, ¿cierto? Él predica cosas que algunas veces suena como la Biblia y algunas veces no suena como la Biblia porque dice cosas alocadas sobre el templo y, saben, el sacerdocio y todo lo demás. Él está sanando a personas, está haciendo caminar a los paralíticos. La gente no puede sacarse de la cabeza lo que dice Jesús. Así que él le pregunta a sus discípulos, tal vez alrededor de una fogata, y él les dice, oigan amigos, ¿qué dice la gente en las calles sobre mí? Y uno de los discípulos dice, dicen que tú eres un profeta. Otro dice, dicen que eres un maestro. Y otro, dicen que eres solamente otro rabí. Y algunos incluso piensan que eres Elías. Así que ellos siguen intentando responder esta respuesta. Y en la Biblia dice que Pedro respondió, Jesús, yo sé la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no podrán vencerla. ¡Qué increíble momento! Jesús, tal vez no lo están entendiendo todavía. Vean, esto es lo más lejos que llegó Jesús en su ministerio. Él llegó a este lugar que estaba lejos de la ciudad. Le tomó días para llegar aquí, a las sombras de las puertas del infierno. Algo muy conocido en su época, para hacer una declaración. Yo estoy creando mi iglesia y las puertas del infierno no podrán vencerla. Por cierto, sigue siendo verdad. Y durante miles de años de historia, la gente ha intentado matar el cristianismo. Han intentado matar a la iglesia una y otra vez. Y las historias son increíbles. De hecho, uno de los reformadores dijo que la iglesia es un yunque que ha desgastado muchos martillos. Y es verdad. Y no es verdad debido a su fuerza, sino debido a su amor que lo trasciende todo. Pero no estoy hablando de eso, sino de Pedro. Así que aquí estaba Pedro, en medio de un cuestionario bíblico. Y así que ellos estaban intentando responder estas preguntas y Pedro dio la respuesta correcta a la pregunta, ¿cierto? Piensen en la dinámica del grupo. Jesús tenía 12 discípulos que se estaban mirando unos a otros y algunos capítulos más adelante podemos verlos discutiendo sobre quién estará a la diestra de Jesús. Ellos interactuaban unos con otros. Ellos eran seres humanos al igual que nosotros lo somos. Así que ellos están intentando descubrir quién es el mejor, quién es el más brillante, y había una competición llevándose a cabo. Estaban sentados haciendo un cuestionario bíblico y el maestro, quien resulta ser Jesús, decía, ¿quién dice la gente por la calle que soy? Y Tomás dijo, tú eres un profeta. Y Andrés dice, no, dicen que tú eres Elías. Y otros dicen que eres solamente un maestro. Y Pedro dice, yo me sé esta respuesta. Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús dice, sí, Pedro, tienes la respuesta correcta. Aquí está tu estrellita dorada. Y le da su premio. Él tenía la respuesta correcta. Estaba en la cima del mundo. Escena 3. Pedro fracasó. 3 versos más adelante, está bien, escuchen lo que dice. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Ahora, ellos no pensaban que esto iba a ocurrir. Ellos pensaban que Jesús iba a ir a patear a Roma porque él era el Mesías y Roma estaba oprimiendo a Israel. Iba a ir a restaurar el sacerdocio porque éste se había corrompido mucho.
Él será el poderoso Mesías que va a crear un orden mundial. Entonces lo que dicen es, así es, tú eres el Mesías. Vamos a marchar hacia Roma y arreglar estos problemas. Vamos a arreglar todo esto. Y Jesús les tira una curva 3 versos más adelante diciendo, tienen razón, yo soy el Mesías y vamos a ir a Jerusalén. Y cuando lleguemos a Jerusalén, voy a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los maestros de la ley. Y dice que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Verso 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahora, la Biblia dice que Jesús, Colosenses 1 dice, es por Jesús y a través de Jesús que todo fue hecho. Jesús lo hizo todo. Eso significa, estaba leyendo hace muchos años acerca de una estrella que encontraron en el espacio. La estrella mide 400 millones de kilómetros de diámetro y Jesús la hizo. Y Pedro mira a Jesús y la Biblia dice que lo reprendió. Y Jesús le respondió así. Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es posible que pasemos en 3 versículos de la estrellita de oro a Pedro? Eres como Satanás. Él es un humano. Y Dios no escogió a los discípulos por casualidad. Él los eligió. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Ahora, si eres un novelista o un escritor de obras, o si estuvieras creando una historia en tu mente, aquí es donde terminaría la historia. No habría una escena 4. Se quedaría en la escena número 3. Y por cierto, la escena 3 todavía no ha terminado, porque se pone peor. Sabes, voy a contarte el resto de la historia, porque más adelante, Jesús le dice a Pedro, vas a negarme 3 veces, vas a negarme 3 veces. Y Pedro dice, yo nunca voy a negarte, yo nunca voy a negarte, nunca, nunca va a ocurrir. Y la Biblia dice que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y la Biblia dice, es incluso peor que esto. Permíteme leértelo porque si no, no vas a creerme. Y dice que en la tercera ocasión, esto es increíble, Pedro dijo, hombre, alguien le había preguntado básicamente que si él era parte del club de Jesús. Y Pedro dice en Lucas 22:60, hombre, no sé de qué estás hablando. No solamente negó a Jesús. En este momento Jesús estaba de camino a la cruz. Y en el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo, como lo profetizó Jesús. Y el Señor Jesús se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Él le dijo, hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Como si no fuera suficientemente malo que él negara a Jesús. No sé si entiendes esa parte que dice que él negó a Jesús 3 veces. Y en la tercera ocasión, era justamente el momento en que se estaban llevando a Jesús. Y Jesús, que estaba al otro lado de la calle, y Pedro dice, no, yo no sé de lo que están hablando. Y Jesús volteó para ver a Pedro. Y Pedro se fue. Y él fue y lloró amargamente. Y pensaba que era el final de la historia. Si fueras un novelista o un escritor de obras, si estuvieras creando la historia, es donde terminaría la historia. El hombre a quien nadie quería en primer lugar, cayó sobre su propia espada. Pero verás, Jesús no es la clase de Dios que termina en esta escena. Es del tipo de la escena 4. Porque al igual que persiguió a Moisés en medio del desierto, Él va a perseguir a Pedro. Y Él te está persiguiendo a ti. Hay alguien aquí a quien Él está persiguiendo. Y tú crees que ya ha terminado, pero es solamente el principio de la historia. Verás, porque lo que ocurre, esta es una historia tan maravillosa. Así que Pedro niega a Jesús 3 veces. Jesús se levanta de entre los muertos. Pero si lees entre la resurrección de Jesús, en Juan capítulo 21, podrás ver que no se trata del mismo Pedro. Pedro ha sido humillado, ha sido abatido. Él se siente como un fracaso. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Has hecho algo que nunca pensaste hacer? ¿Has llegado a un punto que nunca pensaste llegar? Sientes que todo se ha acabado, ha terminado. El último capítulo ha sido escrito. Eres un completo fracaso. Y seguramente alguien el día de hoy se siente como un completo fracaso. Y ahí estaba Pedro. Él lo perdió todo. Todo estaba saliendo bien. Obtuvo la estrellita de oro. Y luego todo era cuesta abajo.
Y entonces llegamos a Juan capítulo 21. En la Biblia dice que los discípulos, Jesús acababa de resucitar. Los discípulos habían regresado a su casa en Galilea, lo cual era muy lejos de Jerusalén. Y se fueron de Jerusalén. Ellos regresaron a Galilea y estaban en un bote en el mar de Galilea pescando. Y no sabemos por qué estaban pescando en el mar de Galilea. Y seguramente significa que están nuevamente con su vieja vida, ¿cierto? Eso es lo que hacían antes de Jesús. Ellos pescaban. Ellos regresaron a... la verdad no lo sabemos. No sabemos si estaban huyendo, si renunciaron. No sabemos si solo se tomaron una pausa porque las cosas se estaban poniendo muy mal en Jerusalén. No sabemos por qué estaban allí, pero ellos estaban desanimados. Tal vez estaban huyendo, no sabemos por qué. Pero hablando en términos generales, cuando estás bajo presión, tiendes a regresar a tu vida antigua. Tal vez eso no lo sabemos, pero estaban en el mar de Galilea. En la Biblia dice que estaban en el mar de Galilea y hubo un hombre que se les presentó a la orilla. Y era Jesús resucitado, pero ellos no lo sabían. Y entonces Él les gritó y les dijo, ¿han pescado algo hasta ahora? Al igual que les dijo hace 3 años. No hemos pescado nada. Los peces no están mordiendo. Y el hombre en la orilla, a quienes ellos no reconocían, les dijo, tiren la red hacia el otro lado. Y en ese momento, Jesús le recordó en su mente el primer instante cuando Dios lo invitó a su equipo. La Biblia dice que Pedro saltó del bote y que nadó como loco hasta la orilla, porque él reconoció que era Jesús. Jesús le estaba dando otra oportunidad a Pedro. Él lo estaba llamando nuevamente, de la misma forma en que lo había llamado antes. Él estaba dando una segunda oportunidad, porque siempre hay una cuarta escena con Jesús. Nunca termina en la tercera escena. Puedes llegar al final de todo, puede ser un completo fracaso, puede caerse a pedazos todo a tu alrededor, pero siempre hay otro capítulo con Jesús. Y Pedro, quien quiere desesperadamente reconciliarse con Jesús, salta del bote, reconoce a Jesús, nada hasta la orilla, y cuando llega a la orilla, observa que Jesús ha hecho el símbolo universal de la hospitalidad en la cultura oriental. Había preparado algo para comer y estaba sentado frente a la comida. Y se reconciliaron. Y luego Pedro, esa persona de comportamiento áspero, la persona menos probable para cambiar el mundo, es la persona que Dios usa para predicar el primer sermón en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y miles de personas se arrepienten de sus pecados y se unen a la iglesia. Porque Dios creyó en Pedro más de lo que él pensó, y el plan de Dios para Pedro era más grande de lo que él creía. Y el fracaso no fue rival para la gracia. Y si esa fuera la única historia, sería increíble, pero no fue la única historia. Y ya no tengo tiempo para contarles toda la historia del apóstol Pablo, pero quiero darles solamente un corto resumen de la historia. Pablo nunca se imaginó que se uniría al equipo de Jesús. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 que Pablo causaba estragos contra la iglesia. Es algo increíble. Cuando lees esto en el lenguaje que fue escrita la Biblia, tiene mucho significado. Hechos 8, verso 3. Saulo causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres. Suena brutal. Él es un terrorista. Él odia todo este asunto de Jesús. Así que él va arrastrando. Él no solamente arrastraba a los hombres, también arrastraba a sus esposas y a sus hijas y las metía en prisión. Y Pablo estaba absolutamente matando a todos, destruyendo a todos, pero Dios tenía su plan para Saulo. Porque en la segunda de las 3 escenas de la vida de Saulo, Jesús aparece. Ya conoces la historia tal vez, y si no, voy a contártela. Pablo había perseguido a los cristianos de la iglesia en Jerusalén luego de que Jesús resucitara. Él fue ante el sumo sacerdote y le dijo, mira, yo me haré cargo de la situación aquí en Damasco también. Me haré cargo aquí en Damasco. Solamente dame unas cartas de permiso y yo iré y me encargaré de esas personas. Los traeremos a Jerusalén y traeremos a mujeres, hombres y niños y vamos a mostrarle a estos seguidores de Jesús lo que podemos hacer si no dejan de predicar. Y él se fue de camino a Damasco y ocurrió algo que él nunca hubiera imaginado.
Jesús se le presentó en el camino. Ahora, si tú o yo fuéramos Jesús, no hubiéramos lidiado con Saulo de la forma en que él lo hizo. Si tú fueras Jesús o yo fuera Jesús, y este hombre estuviera matando a la gente que amo, haciendo un desastre con algo que yo creé, destruyendo todo por lo que di mi vida, tú y yo hubiéramos desatado una furia santa contra esa persona. Hubiéramos ejecutado la fuerza y no el amor y no la gracia. Pero verás, Jesús tenía un plan diferente para Saulo. Él era la persona menos probable para cambiar el mundo, pero Jesús sabía que si podía quitar la ferocidad con la cual Saulo intentaba destruir la iglesia y convertirla a favor de la iglesia, Saulo podría cambiar el mundo. Así que la Biblia dice en Hechos capítulo 9, aquí en la pantalla, que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, y esa frase, respirando amenazas, significa con la repetición de la respiración, eso significa. Él estaba obsesionado con matarlos. Él estaba obstinado. Él era un maníaco. Búsquenme un cristiano que yo me encargaré de él. Y él respiraba estas amenazas de muerte. Y pidió las cartas de extradición para las sinagogas en Damasco para poder encontrarlos. Y se le apareció Jesús. En el verso 3 dice que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú estás intentando destruir, le contestó la voz. Esta es gente real, ¿cierto? ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Sabes lo que se siente cuando estás hablando a espaldas de alguien y de repente esa persona entra en la habitación? Imagina este momento. Tú estás matando a esta gente. Piensas que él está muerto. Piensas que lo que haces es para bien. Y allí se encuentra él. ¿Sabes lo que ocurre después? Es increíble. Él comienza a predicar. Y Pablo va hacia Damasco y un día te contaré el resto de la historia, pero es una historia increíble. Es increíble, pero él empieza... Es algo increíble, pero él va hacia Damasco. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a predicar. ¿Puedes imaginar la confusión? Aquí es este hombre que intenta matar a todos. Su reputación lo precede. Y tú no sabes si él está loco, nos está engañando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y de repente, las personas en su equipo, los que intentaban destruir el movimiento de Jesús, ellos empiezan a intentar matarlo. Y ¿puedes imaginar esa confusión? Así que llega a Damasco, empieza a predicar por las calles y la Biblia dice que iban a matarlo. Así que él escapó en una canasta y regresó a Jerusalén. Y adivinen lo que empezó a hacer en Jerusalén. Él regresó a Jerusalén, el sumo sacerdote lo miró y le preguntó: ¿dónde están los cristianos que se suponía que debías traer a Jerusalén? Y el sumo sacerdote regresa a su casa y ¿qué es lo que descubre? Saulo está predicando de Jesús en las calles. ¿Qué? Él está teniendo tal impacto en Jerusalén que la Biblia dice que los discípulos tenían miedo de él. No estaban seguros si él estaba o no en el equipo. Tenían miedo y no creían que se había convertido. Y en segundo lugar, la Biblia dice que tomaron a Saulo, lo llevaron al puerto y lo enviaron de regreso a su ciudad natal en Tarso. Se deshicieron de él. Tenían miedo porque pensaban que él iba a matarlos. No me crees, permíteme leértelo. Hechos capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, verso 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de verdad fuera un discípulo. Te lo dije. Pablo andaba en todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían matarlo. Y cuando se enteraron de esto, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Súbete al barco y regresa a casa porque te van a matar y harás que nos maten contigo. Ahora, ninguno de nosotros hubiera escrito así la historia, pero a Dios le gusta usar a las personas menos probables para cambiar el mundo. Así que él nunca se hubiera imaginado esto. Hay algunos aquí que esto de la iglesia está tan fuera de sus expectativas que ni siquiera sabes por qué estás aquí. Mucho menos te habrías imaginado unirte a este equipo. No puedes, y lo que quiero decirte es que Dios ha estado escribiendo tu vida en una forma que tal vez no imaginabas. Porque Dios siempre está 2 o 3 o 4 o 5,000 pasos adelante que tú. Y si tú piensas que tú eres un fracaso y que tú
Nunca podrías tener un futuro con esto de la fe en Jesús. Solo mira el testimonio de Pedro. Si Dios decide usarte, ¿qué crees que es lo que haría Dios contigo? Ninguno de ustedes negó a Jesús 3 veces. Ustedes no han fallado como yo. Y si tú piensas que nunca, si miras a personas como los predicadores y los misioneros y personas que tienen estudios bíblicos en casa y que leen su Biblia y piensas, yo nunca podría llegar a ser como una de esas personas. Yo nunca podré ser como ellos. Pero lo que te quiero decir es que no todos estamos locos. Digo, lo estamos un poco, pero no todos estamos locos. Verás, permíteme explicártelo. Una vez me quedé en un aeropuerto en Europa, más tiempo del que pensé, y había un museo allí, en el aeropuerto, y yo estaba aburrido, así que hice lo que hace todo estadounidense, fui a McDonald's. Y cuando terminé en McDonald's, entonces fui al museo. Y eso no es lo que hace un estadounidense. Y así que fui al museo, y habían unas 20 pinturas en el museo, y yo terminé de ver el museo en unos 35 segundos. Y dije, muy bien, en esta hay una mujer o es una vaca, la verdad no lo sé. Empecé a ver las pinturas y de repente terminé, ¿cierto? No fueron 35 segundos, fueron como 5 minutos. Pero observé, cuando estaba a punto de salir del museo, que había una señora que seguía mirando una pequeña porción de una pintura. Cuando entré en el museo, ella estaba viendo esa porción de la pintura. Y cuando salí del museo, ella seguía viendo la misma porción de la pintura. Ahora, debería ver a esa persona y decir, esa persona está loca. No. Veo a esa persona y digo, ¿qué es lo que ella sabe acerca de esa pintura que yo no sé? Verás, si piensas que eres la persona menos probable para unirte al equipo de Jesús, tal vez seas la persona más probable. Verás, Pablo no era la persona menos probable para cambiar el mundo, sino el más probable. Verás, si tú... Voy a terminar diciendo esto. Si tú quisieras tomar un curso como el que yo tomé en Liberty, acerca de la época de la Biblia, todo lo que necesitas saber son 3 cosas. Para entender la época bíblica, solamente 3 cosas. Política romana, religión judía y cultura griega. Si entiendes esas 3 cosas, entiendes todo el Nuevo Testamento. Política romana, religión judía y cultura griega. Saulo, antes de ser Pablo, era de una ciudad llamada Tarso. No habías escuchado de ella, ni yo tampoco, hasta que empecé a estudiarlo. Pero Tarso es en la Turquía moderna. Y en la época de Jesús, Saulo de Tarso, esta ciudad, Tarso, era el centro de la cultura griega y de la educación griega en ese momento. No era Alejandría, no era Atenas. Atenas estaba en declive. El centro de la cultura y educación griega era la ciudad de Pablo. Los padres de Pablo eran judíos tan comprometidos que lo enviaron de Tarso hasta Jerusalén para aprender de un hombre llamado Gamaliel. Él era el mayor erudito judío en los tiempos de Jesús. Y más adelante, en el ministerio de Pablo, de regreso en Jerusalén, estaba predicando el evangelio y querían matarlo. Querían ponerlo en prisión, ¿está bien? Querían meterlo en prisión. Pero Pablo lanza este comentario totalmente inesperado a los judíos que lo querían llevar a prisión. Los supervisores romanos iban a dejar que los judíos se hicieran cargo de esto porque la última vez que intervinieron en este asunto de Jesús, debido a que Roma intervino, solamente empeoró las cosas. Y dijeron, dejen que los judíos se hagan cargo de sus problemas judíos. Pero entonces Pablo gritó, yo soy un ciudadano romano. Y en ese momento todos los ciudadanos romanos estaban bajo la protección obligatoria de Roma. Así que Roma rescató a Pablo de los judíos, porque Pablo era un ciudadano romano. En la religión judía, él fue entrenado por el rabí principal. En la cultura griega, él era de la principal ciudad griega de su tiempo. Política romana, él era un ciudadano romano. Y por cierto, al igual que cada ciudadano romano, él tenía la oportunidad de apelar al César. Así que Roma se lo lleva bajo custodia y él apela al César. Y él predica el evangelio de camino a Roma, a los líderes regionales, a los líderes locales. Y finalmente, él predica, creemos que Pablo pudo predicarle el evangelio al César en persona. Porque Dios creyó en Pablo más de lo que él pensó. Y el plan de Dios para Pablo era más grande de lo que él creyó. De hecho, esto es algo totalmente maravilloso. Pablo tenía a un pupilo. Él fue el mentor de alguien. Al igual que lo que Rick está haciendo en África, lo que hizo conmigo y con muchas otras personas,
Pablo siempre tenía a un pupilo. Él siempre era el mentor de alguien. Pero había una persona en particular y su nombre era Timoteo. Y Pablo, al final de su vida, él estaba en prisión en Roma. Y él envía una carta a Timoteo y le dice: Timoteo, yo peleé la buena batalla, corrí la buena carrera y todo eso. Y él le da sus últimas palabras y le dice: vive el fuego del don de Dios que está en ti. Y le envía esta última carta. Pablo estaba a punto de morir. Se entregó por causa del Evangelio. Y hay una pequeña frase peculiar en ese texto. Pablo dice esto: el ciudadano romano. Dice, esencialmente, y por cierto, los creyentes en la casa de César envían sus saludos. Al final de la carta más famosa y hermosa de Pablo, su maravilloso trabajo teológico, el libro de Romanos, llamado así por Roma, por los creyentes en Roma, uno de los últimos versos en Romanos 16, verso 20 dice: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, porque ni siquiera las puertas del infierno pueden prevalecer contra el plan de Dios. Porque Dios creyó en Pedro más de lo que él pensó, y el plan de Dios para Pedro fue más grande de lo que él creyó. Y Dios creyó en Pablo más de lo que él pensó, y el plan de Dios para Pablo era más grande de lo que él creyó. Y Dios cree en ti más de lo que piensas, y el plan de Dios para ti es más grande de lo que crees. Y no tienes idea de cuál sea tu escena 4, pero puedo garantizarte que no podrías creerlo aun si Dios te lo dijera. Su plan para ti es más grande de lo que crees, y Él cree en ti más de lo que piensas. Así que dejemos de cuestionar eso y sigamos avanzando hacia Roma. Jesús, yo oro por estos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, estudiantes universitarios. Oro en el nombre de Jesús, que al igual que Pablo escribió, que tú harás algo más allá, mayor y más abundante de lo que ya tienen. Y no solamente de lo que podrían pedir, sino de lo que podrían imaginar. Oro para que las cuartas escenas durante esta semana sean el tipo de historias que cambien el mundo con el tipo de personas de las que nadie esperaba que lo hicieran. En el nombre de Jesús. Amén.